con toda su opacidad. La Fundación Clinton, la experiencia como secretaria de Estado, todo ese proceso, el pueblo americano como que no se lo perdonaba a Clinton y sí lo aceptaba de Trump porque no tenía cola que le pisara. ¿Cree usted que el imponer a Hillary Clinton por su supuesta experiencia en la política y por encima de Sanders, que era el cambio que veían los americanos que representaba para su nación, cree usted que esa fue como la acción o que provocó que el pueblo americano actuara con rabia eligiendo a Trump? Bueno, hay muchas cosas que en medio de una situación como la que está viviendo el pueblo norteamericano, porque la gente no aprecia. Yo estuve en Estados Unidos recientemente y pude compartir, viajar por varios estados y cosas y ponerme en contacto con la realidad. O sea, el pueblo norteamericano promedio, lo que ellos le llaman la clase media, que es la clase trabajadora, ellos le llaman, por no decir trabajadora, le llaman clase. Ese segmento de trabajadores está sufriendo mucho y yo pude apreciar que muchos de los, inclusive dominicanos que se han hecho ciudadanos allá, que tienen mucho tiempo, tienen la esposa con 2 trabajos, el esposo con 2 trabajos, no tienen casi tiempo ni siquiera para convivir y compartir en familia. La tragedia que tienen que pasar para llevar unos jóvenes a la universidad, lo caro que eso significa, toda esa cosa creó un malestar que no solamente se expresó en el lado republicano. Recuérdate que Bernie Sanders fue un fenómeno, sí, pero los intereses políticos, recuérdate que ¿cuál era el problema? Y ahí es que está la grandeza del mismo Trump, que enfrentó al establishment, a los poderes, a la élite política, a los Mitt Romney, a los McCain, a toda esa figura política, le enfrentó, le ganó y pudo imponérsele. Porque ellos, una de las cosas, la incertidumbre, o sea, son poderes establecidos, esas élites se ponen, controlan los partidos y ven como una amenaza. Este hombre que no es de nosotros, no va a causar, y nosotros entonces creamos una incertidumbre. Ese es el punto. Estados Unidos, para nadie es un secreto, está ansiosa de un cambio porque no ha visto ningún resultado con los últimos candidatos demócratas. Entonces, Trump no viene de ninguna parte. También. Entonces, como un riesgo a algo totalmente nuevo que crea incertidumbre en el mundo. Para los mismos grupos políticos. Eso pasaba con Bernie Sanders. Pero exactamente. Bernie Sanders no es demócrata tampoco. Se inscribió para poder ser candidato. Pero le pusieron a Hillary y hubo una rabia en el voto americano porque cuando el pueblo quiere un cambio, que fue lo mismo que pasó aquí en nuestro país, en nuestro municipio y en Santo Domingo, es una actitud de rabia porque cuando el partido en su mayoría decide una cosa y un grupito de acuerdo a sus intereses quiere actuar de otra manera, entonces la gente se rebela y actúa de esta manera. ¿Cuál fue el discurso para que ahí se refleja realmente la situación de crisis? Que Bernie Sanders vino, un hombre de 70 años que pudo captar la admiración, la atención, el entusiasmo de la juventud, de los llamados millennials, que son los jóvenes que han ya de esta última generación, que se integraron con pasión. Ellos le decían el viejito a Bernie Sanders, como una expresión de cariño y de integración y que se identificaron con sus ideas. Porque ¿qué planteaba Bernie Sanders? No, pero aquí hay unos intereses que los poderes, los bancos son los que controlan la política, Wall Street. Entonces se enfrentó con Wall Street y denunció a Hillary Clinton como una mujer que era financiada por esos grupos. Ustedes recuerdan las famosas conferencias que ella le dio a esos grupos que recibía dinero por esos recursos. Y Bernie Sanders la ridiculizó y es bueno que demuestre. ¿Y qué era lo que esa mujer? Porque se ganaba 1 millón o 2 millones de dólares por dar una conferencia. Pero ni Shakespeare, relajándola, diciendo, será poema que esa mujer habla en esos discursos, que lo declare. Pero también, o sea, cómo ese partido se dedicó y se demostró los famosos Wikileaks, que esos grupos se impusieron y no pudieron hacer, los republicanos no pudieron hacer, porque ellos lo intentaron, lo que hicieron los demócratas, que tienen un partido más
controlado y la estructura partidaria controla más y pudo impedir que Bernie Sanders pasara. Porque, ¿qué pasó con Bernie Sanders? Que pudo atraer a todos esos jóvenes. Bueno, tenemos que buscar universidades gratis para los jóvenes. Es un discurso que están sufriendo y se puede... La educación allá. Sí, muy cara. Para los jóvenes lo que pueden estarse, muchos pueden ausentarse de la educación en la secundaria o van a cursos técnicos, pero no tienen acceso a la universidad porque son sumamente caras. Pero ¿qué dice también? No, el sueldo mínimo tenemos que aumentarlo porque tenemos más de 20 años que el salario real no existe. Entonces, también habló, no, tenemos que buscar la salud. La gente no sabe porque Estados Unidos, la potencia más, un país más poderoso del mundo, pero allá hay más de 40 millones de gente sin salud. El Obamacare, por eso era el Obamacare. Y no pudo y desacreditó porque, claro, o sea, no funciona ahora. Habló también de que sea universal la salud. Habló de que, inclusive, él dio un ejemplo, estaba siendo financiado por la gente del pueblo y no cogió dinero. Y había que regular el asunto de la política y la alianza con los negocios que se daban allá. O sea, vino con un discurso. Ahora, ellos se opusieron a eso. Y le cerraron el paso. Y se lo dijeron, que a las mediciones, las encuestas, Bernie Sanders le ganaba con facilidad a Donald Trump, porque eso es lo que quiere oír el norteamericano, que ya los políticos, el famoso bipartidismo que hay, se convirtió en un espectáculo. Se dice que estas elecciones, porque hay una ONG que hizo su medición en Estados Unidos, salieron alrededor de 7.000 millones de dólares. 7.000, el espectáculo más grande del universo. 7.000 millones de dólares. O sea, la crisis que hay también en la partidocracia política. Ustedes no saben que en Estados Unidos nada más no son 2 partidos. O sea, 2 partidos o 2 candidatos. Hay un independiente también. No, habían 2 más. Una señora, Jean Steele, del Partido Verde, y Gary Johnson, del Partido Libertario. Y el Partido Independiente ha gobernado. Que salió sacó más de 5% ahora en este proceso. ¿Y qué pasó? Los medios de comunicación, el poder mediático que se dedicó, lo ignoró. Le hizo un cerco mediático, lo ausentaron de la realidad. ¿No se mencionaban? Y los medios de comunicación se olvidaron eso. A veces estaban obligados, porque las encuestas, ellos salían en las encuestas. Y ahí tú te dabas cuenta, pero ven acá, nada más no es republicano y demócrata. Entonces, estos 2 partidos, que después se convirtieron en uno solo, y se hablaba que uno era una facción, o sea, los 2 eran una facción de un mismo partido. Se decía inclusive que no hay nada más parecido a un demócrata que un republicano, porque era lo mismo. Y se ponían de acuerdo. Y ese bipartidismo colapsó, fracasó. Y entonces vinieron estas personas ya sin pose, sin decir lo que es correcta, lo políticamente correcto, con esa hipocresía. Se desacreditaron esos tipos de políticos y surgieron esta nueva presencia que cuestiona todo el sistema político. Porque una de las cosas que le dijeron, porque el republicano no era así, el republicano era un partido que se decía que era de izquierda, liberales, como a los izquierdas ellos le llaman liberales allá, que se identificaba con los obreros trabajadores. Y en ola neoconservadora, neoliberal, fue que surgió este estilo ahora de político y apareció Bill Clinton, que hizo también una alianza con Wall Street, los bancos, y de la crisis de 2007 se habla que es producto precisamente de las desregulaciones que hizo Bill Clinton al sector financiero. Una famosa ley que se llama Glass-Steagall, que surgió precisamente después de la crisis del año 1929, de la Gran Depresión, que impedía que los bancos comerciales se metieran a especular en la bolsa. Eso reguló. Franklin Delano Roosevelt reguló ese sistema para que no volviera a darse una crisis tan profunda como la crisis del colapso
del año 1900, el crack de 1999, como ellos le llaman la Gran Depresión, y esa gente en alianza con los sectores económicos y la banca, que hoy en día el poder financiero está por encima por el poder industrial, por el poder comercial y todo eso, él desreguló eso y permitió que esas burbujas ahora surjan y se creó esa famosa crisis. Entonces, ¿cómo tú dices, oye, por este hombre, y es lo que decía Nicolás, oye, usted es un estratega, porque la verdad, imponérsele a Obama tuvo que salir a la calle, poder del Estado. Y se lo salió la esposa, se fue. Habló artistas, los faranduleros, actores, porque eso sí, porque el problema no es farándula. Salió Margarita. Los principales medios de comunicación en Estados Unidos, Todo Trump lo criticó abiertamente, que eso habrá que ver si eso es una farsa. Sí, así. Entonces, este hombre lo enfrentó a ellos. ¿Por qué? Porque esa clase política desacreditada ya de ese bipartidismo ya es un sistema que colapsó y no es posible ahora que eso sea. Ahora, ¿vendrán las deportaciones para países como nosotros, como República Dominicana? No, eso no. Porque lo prometió. No, eso son cosas que se manejan. Yo vi inclusive un dirigente latino que Trump es un empresario, es verdad, no tiene mucho asunto de política, eso crea mucha incertidumbre. Allá los franceses, Hollande, ya los alemanes, ya la Merkel se expresó. Ya, en México se reunieron anoche mismo a hablar de la situación. Eso crea mucha incertidumbre. Pero este no es un hombre loco viejo. Los asesores funcionan allá. En esos países funcionan asesores. Yo escuché a Donald Trump hablando de un mensaje de unidad. No, un tremendo discurso dio un discurso también. Todo un estadista. Felicitando a Hillary Clinton. Claro, eso es diplomacia y es lo que correctamente debe hacerse. Pero cambió esa actitud agresiva, o sea que pudo ser también otra estrategia para tener presencia en los medios, porque como los medios son empresas, le generaba mucha venta hacer carátulas de Trump, o sea, todo lo que hacía Donald Trump salía en las redes sociales de medios que no estaban de acuerdo con él y quienes lo apoyaban. La principal también. empresa de Donald Trump, los reality shows. Sí. Él hizo un reality largo para llegar a la presidencia. Es un showman. Ver a Hillary con el ánimo abajo, decir que lamenta no haber logrado la presidencia. Y miren qué rápido lo hace. El mismo Trump decía que ella lo había llamado y que lo había felicitado, que había admitido su derrota. Hoy ya ella sale ante el pueblo de los Estados Unidos y ante el mundo diciendo que lamenta no haber logrado la victoria para así no defender los valores que querían los americanos, y le desea éxito y lo mejor. Le desea éxito y lo mejor a Donald Trump. Aquí no han admitido la victoria del 2012 de Danilo todavía. Del 12. Mira, la verdad es que, déjame decirte algo, anoche dejaron a, a ese público, a esos simpatizantes que estaban en el gran salón de convenciones. La gente estaba llorando. Ella no surgió ahí, que se estila siempre, da un discurso. Ya sea el que gane o que pierda, hace lo mismo. Y ella no salió, se lo dejó. Yo creo que tampoco lo esperaba. Ahora estaba haciendo algo. Sí, fue. Pero la verdad es que, concluyendo, que están haciendo señal, nosotros sabemos que eso no fue una aventura, esto es lo que refleja. Si no podemos ver, aquí subieron muchísimos expertos hablando de quién va a ganar. Y yo diría, porque el problema no es ese, es analizar qué es lo que está pasando en Estados Unidos. La crisis económica, política, y hay un problema también de hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial, que también ya cambió. Después del muro de Berlín, Estados Unidos se habló hasta del siglo americano. La cosa cambió, ya salió una China económicamente poderosa, ahí está un Putin, se está hablando de un mundo multipolar, multicéntrico, donde ya Estados Unidos no puede hacer lo que le da la gana, y ya se habla hoy, inclusive, y se viene hablando de hace tiempo, decadencia del imperio norteamericano, como también hubo la decadencia del imperio romano. Lo dejo ahí para después. Claro. Gracias, Beato, licenciado, por compartir con nosotros.